Bueno, como he visto que la cucharilla no daba resultado, he puesto una salamandra y nada, por aquí seguimos en la misma situación. Hay algunos en la orilla, pero los bla bla se siguen sin ver. Entonces, bueno, voy a probar con este vinilo en color blanco, a ver, no sé, si de esta manera yo pienso que es que no hay actividad. Y parece que estaban estos días atrás algo más activos, sobre todo un día que hubo tormenta. Y después de haber llovido estuvieron bastante activos. Pero hoy, fijaros, está el agua quieta, y ni siquiera las carpas, de vez en cuando se ve alguna hacer un circulito en superficie, ¿no? Pero está la cosa muy tranquila. Bueno, ahora parece que aquí en la orilla hay varios blases. A ver si alguno entrara. Aquí hay por lo menos 3. Pero que no. Ahí los estoy viendo. Pero ni siquiera hacen por dónde acercarse a la salamandra. Nada. Ahora parece que quiere acercarse uno. Por ahí van 3 o 4. Pero no. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar la salamandra. Y en vez de ponerla en color blanco, la voy a poner en otro color. Ya no sabe uno. La verdad es que uno ya no sabe cómo va a acertar. Vamos a poner una en color watermelon antes de que los blases se vayan. Están allí un poquito más para allá. A ver si me da tiempo. Vamos despacio. A ver si con un lance así en forma de péndulo, sin llamar mucho la atención, consiguiera que entrara algún pez. Estaban aquí ahora mismo hace un segundo y ya no los veo. Vaya, ya se me ha enganchado.
¿Veis? Por aquí parece ser que si quieren ver algunos, ya empiezan a verse. Antes no se veía ninguno y ahora vamos despacito, vamos a ir a pez visto, a ver si los localizo. Maldita sea, joderme. Voy a subirme un poquito más arriba, pero que por aquí ya no se ven. No, los he perdido de vista. Bueno, como está la cosa muy regular, lo que vamos a hacer va a ser irlos buscando a pez visto y ya está. Como llevo la salamandra puesta en color natural. Ahora, por ahí. Ese es porque ahora sí he clavado uno. Vamos a ver cómo es. Y quiere saltar, no, que ha saltado. Hay que intentar que no salte. Mira, ha picado allí bastante retirado, que se suelen ir en los saltos. Bueno, están duros, duros. Bueno, bonito pez de kilo poco y poco más. Pues venga. A ver si la cosa se anima. Este ha picado. Este ha picado bastante lejos. Lo malo que tienen los vinilos es que una vez que ya has pinchado un pez, cuando pescas 2 o 3 ya no sirve. Entonces, bueno, a ver si no hubiera nadie allí en una zona de piedras que hay, más para allá de las barcas, que allí vi el otro día un blas blas bastante bueno.
Mira, ahí están los mismos blases de antes. Veréis como a lo mejor a la salamandra esta, a la blanca no han entrado y a lo mejor a esta sí. No, estos no entran ni a la blanca ni a la negra. No, están ahí. ¿Por qué no se queda la salamandra esta derecha? ¿Veis cómo han cesado los ataques? Está la cosa así y a lo mejor de aquí a 2 días o mañana mismo vienes y no paran de picar. Eso es que un día están picando mucho y a otro día vienes y han desaparecido totalmente. Y dices, pero hombre, ¿cómo es posible? Si ayer estuve aquí y eso picaban como... Mirad, por ahí van 2. Van 3. A ver si hago que vean. A ver, este se lleva la salamandra. Ya tengo otro aquí que salta. ¿Veis? Bueno, a última hora. Están moviéndose. Quieto. ¿Veis? Son todos parajetes. No son grandes. Son aproximadamente de kilo. ¿Veis? Un pez bastante bonito. Hay muchos de estos peces que ya han sido pescados y soltados varias veces. Y bueno. Venga, vete. Vamos a ver si la salamandra nos sigue dando juego. Bueno, vamos a subirnos otra vez un poquito más arriba, que yo los voy controlando. Y nada, si los vamos viendo pasar, les vamos dejando caer señuelo delante. Espero que saldrá alguno más. Si vemos alguno pasar, pues fácilmente podría entrar otro. Bueno, el estilo Texas, que es el que normalmente suelo utilizar siempre más. Cuando ya digo de utilizar vinilos, es el más rápido de montar, y es un montaje que llega bastante lejos en los lances. Montaje que puedes llevar muy bien por el fondo.
Vamos a ver si aquí nos cogen la salamandra. Y bueno, esto ya tiene que ser bueno, por lo pronto la salamandra no ha aguantado bien los 2 peces. Vamos a dar un lancecillo ahí un poquito en medio. Bueno, ya digo que lo bueno que tiene este montaje es que llega relativamente lejos y de momento se va al fondo. Se va al fondo rápido. ¿Veis? Ese sí merece la pena. Ese si me rompe la salamandra me da lo mismo. Pero ese lo que ha hecho ha sido que se ha asustado. Ese se ha asustado y se ha ido corriendo. No tienes que tensar cuando lanzas, como con la spinner, por ejemplo, que hay que tensar, porque si no muchas veces viene liada la spinner, las palas se lían en el hilo, y cuando cae la spinner al agua tienes que atirantar el hilo para que tenses. Ahí nos están tocando. A ver. Ahora. Ahora lo hemos cogido. Luego fijaros como con este tipo de montaje, con los anzuelos
restos de estos de vinilo, se van menos peces que con otros señuelos. Venga, ven acá. Estos señuelos no tienen el peligro que tiene. ¿Veis? Fijaros, son todos de la misma. ¿Veis? Son todos de la misma medida. Bueno, ya está la avispa aquí. Bueno, pues nada. Vamos a ver si la salamandra nos sigue dando juego. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bendito sea el Señor.